Estamos en la calle Caballeros, en Cava Siglos. Estamos en el barrio del Carmen, en el número 12. Es un local un poco distinto de la oferta que podemos encontrar, gastronómica. Hemos buscado un concepto un poco diferente. Vendemos mucho vino por copa, champán por copa, unos bocaditos que tenemos especiales y sobre todo lo que hacemos es unos panes valencianos, que son unas tostas más grandes con varias cosas, jamón ibérico, surtido de ibéricos, etcétera, etcétera. Nosotros el bocadito lo tratamos distinto a lo que se dice montadito. Llega una persona, hay muchos locales que llegan, se lo cogen ellos, aquí lo manipulamos nosotros, aquí se hace tipo como una pastelería. Tú coges un plato y dices quiero 5, quiero 8, entonces el camarero te los pone, se pasa en la cocina y se le da un golpecito de calor. Se trata, entonces tú te estás tomando un bocadito regenerado, podríamos decir, como hoy en día va la cocina, entonces va un poquito más calentito y muy rico. Tenemos más de 100 referencias distintas entre vinos, blanco, tinto, champán, jerez y sobre todo tenemos parte de carta en valenciano. Es decir, vinos valencianos los apoyamos muchísimo, es un vino en auge. Tenemos también aceites. El aceite, igual que el vino, desprende muchísimos aromas y es increíble. De hecho, el vaso que vemos violeta lleva su lupa. Y lo que hacemos es muchísimo olor, se marida muy bien unos aceites y se enjuaga la boca con un trozo de manzana, también es algo distinto, igual que con el vino se dan colines y todo eso para limpiar el paladar, pues con el aceite también. Tenemos Siglos Gourmet, que también es una tienda online donde puedes comprar todo lo que ves aquí, todo lo que es en la tienda, aquí ahora mismo sin cargo de llevárselo ni nada. Lo puedes llevar perfectamente o puedes degustarlo aquí por un incremento de precio de mínimo. He cogido el conjunto de cosas que me gustan de todos los locales y hemos creado esto realmente. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me gusta es que aunque me gaste 10 euros en una comida, que me atiendan bien. Yo creo que el secreto oriental está en eso, en el buen servicio y en la buena atención al cliente. Entonces, fundamentalmente nos basamos en eso. A mí me da igual que un cliente se gaste 50 euros que se gaste 10. Para mí es un cliente más y se le debe tratar como el que más.